José Luis Font nació el 27 de febrero de 1945 en Guadalajara, Jalisco. Estudió con los jesuitas primaria y secundaria. En Barcelona cursó bachillerato y empresariales. Trabajó en la librería Font de Guadalajara, fundada por su abuelo, don Leopoldo Font Riudor, seguida por su padre, don Leopoldo Font Hernández. Se casó con Susana Chevalier Manuel el 10 de octubre de 1970 en Guadalajara. A fines de 1971, su familia compró la librería Cosmos de Monterrey, viniéndose a vivir y hacerse cargo de ella, hasta la fecha que sigue su hijo Eduardo Font Chevalier con un giro hacia los textos. En 2008 reactivó la editorial Font, fundada en 1908 por su abuelo, donde impulsó a autores locales para escribir y editar sus libros. Publicó más de 200 títulos bajo el sello Editorial Font. En la Feria del Libro de Monterrey se presentaban más de 10 libros nuevos cada año. Tuvo varios eventos cardiológicos, pero nunca paró su ánimo para seguir trabajando y editando. Falleció el 28 de julio de este año 2022 por neumonía post-COVID. Queremos decirles que para nosotros es difícil presentarles este episodio, nos ha podido mucho, nos dolió mucho enterarnos de su muerte. Tuvimos que parar el episodio, ya íbamos a presentarlo, lo paramos por respeto a la familia hasta que ellos nos dieron luz verde. Fue un honor haber tenido la fortuna de haberlo entrevistado, fue su última entrevista. La familia estaba muy honrada que lo hayamos hecho Cristi y yo, y de verdad todo lo que nos compartió fue un privilegio para mí y para Cristi haberlo tenido de él mismo. De verdad, una joya de persona, una joya de entrevista, no se la pierdan, que la disfruten. Descanse en paz, José Luis Font. Hola, bienvenidos a otro episodio especial de En la misma página. Hoy estamos honradísimas en casa, en la oficina de su casa de José Luis Font, de la editorial Font. Es un honor para nosotros, muchísimas gracias por recibirnos. Tenemos muchísimo que aprender de usted, nosotros y toda la gente que nos va a escuchar. Gracias por el tiempo y gracias por todo lo que va a compartir con nosotros. Gracias a ustedes de estar aquí en su casa. Gracias. Gracias por recibirnos y estamos ansiosas de saber muchas cosas de su trayectoria, de lo que hace un editor, desde qué tanto trabajo es hacer un libro, cuántos libros se puede hacer y además en persona, o sea, personalmente usted en su trayectoria, cuántos libros ha hecho y algunas anécdotas que le han pasado. Bueno, yo empezaría por decir que la empresa la fundó mi abuelo en 1908, con lo cual ya este año cumplimos 114 años. Mi abuelo fundó el negocio en 1908 en la calle Colón, en la ciudad de Guadalajara, en los bajos del Casino Español. Gracias a don Justo Fernández del Valle, le dio la oportunidad de instalar la imprenta, la editorial y la librería. Okay. Pasaron muchos años, después se cambiaron a López Cotilla. Yo nací en Guadalajara y desde chico, en las vacaciones, mi padre nos llevaba a mis hermanos y a mí a la librería a trabajar y aprender, sobre todo aprender. Y en 1957 tomaron la decisión de enviarme a estudiar a Barcelona, a España. Tenía 11 años. En esos aviones Super G Constellation de cuatro hélices que aventaban lumbre, y yo decía, se va a quemar esto. Y teníamos escalas en Cuba, en las Azores, en Lisboa, hasta llegar a Madrid. Sí. Sí, eran muchas horas. ¿Y fue a hacerse primaria, secundaria o qué? Yo terminé primero de secundaria aquí. Ajá. Y allá, cuando llegas, te hacen un examen para saber, para valorarte.
obviamente en latín cero, en griego cero, en química cero. Entonces ya tomé la decisión de que por las áreas de matemáticas no Por iba. ahí no era. Y entonces terminé la preparatoria, hice un preuniversitario y luego estudié letras. No las terminé porque murió mi abuelo en 64 y mi padre ya me dijo que tenía que regresar porque ya necesitaba segundas manos. Y bueno, allí es donde empecé realmente a conocer los libros, a editar. Mi primer libro que yo hice, lo hice con un amigo, trabajaba en el gobierno en Jalisco, y lo hicimos en un mimeógrafo. Y así editamos el primer libro. ¿Sí? Recorrimos todas las iglesias, porque en las sacristías eran los archivos de la época desde la conquista de México. Y bueno, pues fue un excelente trabajo rústico. Claro. ¿Sí? Pero así se aprende y más que nada así se enamora del trabajo, cuando te cuesta, ¿no? Cuando es así como más orgánico. Así es. Entonces, mi padre seguía haciendo libros, editándolos, pero yo ese lo quise hacer con mi amigo, ¿sí? Y bueno, así seguimos hasta que en 1970 vine a una convención a Monterrey y los dueños de la librería Cosmos, don Alfredo Gracia y la señora Lordwy, me ofrecieron la librería. Okay. Y bueno, sí teníamos conocimiento de esta librería y de la librería Fon, que fuera de las del DF, eran las dos mejores librerías que había. Y entonces en 1971 la compramos y yo me casé en el 70 y en 71 me vine ya esperando a Jackie, mi hija, y compramos la librería. Me hice cargo de ella. Y aquí tengo un recuerdo, ese que está ahí, de un artículo que publiqué en El Norte cuando murió don Alfredo. Un gran personaje, un excelente librero y del cual aprendí mucho. Okay. Por su amistad y demás. Aquí es donde empezamos, que empiezo a tratar a los maestros del tecnológico. La Cosmos era la librería oficial que sí, trabajaba. Yo sí compré alguna vez en la Cosmos libros Cosmos, para el TEC. Enfrente de los dormitorios del TEC estaban unas sucursales. Y bueno, empecé a hacer libros de autores y se los enviaba a Guadalajara a mi padre. Y bueno, cuando mi padre murió, bueno, ya antes, un poco antes, me dijo, la editorial va para ti. Y entonces me la traje para Monterrey. Y aquí empezamos a hacer libros. ¿Y cuál fue el primer libro que se publicó de esa editorial? Cuando aquí, ya estaba en tus manos. Ajá. El libro del doctor que ya murió, Ricardo, libro de Derecho, de Ricardo García, no me acuerdo el nombre, ahorita te digo. Fue el primer libro que hicimos de él, al cual después le hicimos tres libros más. Después de Carlos Schell, bueno, pues de muchos autores, uno de Costos también, que ahorita ya se me va a la memoria, pero por aquí lo tengo, los títulos de los libros, porque estamos hablando que se hicieron en los años 70. No, pues no me acuerdo qué hice ayer. Bueno, yo tampoco.
Y bueno, y así hemos seguido haciendo libros. El proceso, que es lo más importante de un libro, es primero leerlo. Okay. Si es un libro técnico, no le meto mano en lo técnico porque no, ¿Qué se puede corregir? pero sí podemos corregirle la parte ortográfica, La redacción. la redacción, y luego de que esté ya corregido, se hace el diseño, se le da el formato, escoges qué tipo de letras, si es un Garamond o qué porcentaje le vas a dar a la letra, cuántos puntos, y ya que lo tienes decidido, se lo mandas al autor para que te firme y te dé el visto bueno. Okay. Y ¿Quién toma la decisión o quién, nada más usted o tiene más gente que lea un libro y diga, este va o no va? no, yo hago un dictamen y ahí es donde digo, va o no va. Nada más usted. Sí, es una cosa personal. Ahora te contaré una anécdota, pero seguimos con el diseño. Yo no diseño, pero tengo gente, tengo 2 diseñadoras excelentes, y entonces ellas hacen el formato, todo, hacen el PDF y lo mandamos a básicamente tres imprentas, y decidimos con el autor antes la cantidad de libros que vamos a publicar. Se hace desde 500, 700, 1000 y en adelante. ¿Sí? Y esas son ¿quién decide esos números? Depende de cuánta gente haya Depende, tenido. es quien lo decide, el autor y nosotros. Okay. Básicamente nosotros. ¿Sí? Okay. Ahora, cuando haces el dictamen, vemos en qué condiciones está el libro, qué posibilidades tiene de venta, y entonces se puede hacer 3 alternativas. Una, yo le hago el libro y que el autor lo pague, yo le entrego, yo le ayudo a su distribución en las librerías, pero el libro es de él y él lo paga. Hay una segunda opción, cuando el libro lo vemos Entre los dos. Que no va a pegar tanto. que no va a pegar, hacemos 30% la editorial y 70% el autor. Cuando vemos que el libro sí tiene posibilidades, y entonces lo hacemos 50-50. Y cuando el libro lo vemos que es muy bueno, pero el autor no tiene posibilidades, entonces la editorial hace el 100%. ¿Y en qué momento llega el autor a la editorial? ¿Desde que ya tiene un ejemplo de lo que quiere escribir o ya el libro completo? No, generalmente te voy a enseñar, por ejemplo, ahorita es un libro del señor Rivero, del director de Banregio, y me manda un proyecto, no lo tiene terminado. Entonces yo tengo gente que va y lo contacta y hacen citas dependiendo de trabajos. Claro, sí, se acomodan a se acomodan y entonces le ayuda a escribir el libro. Ok. Y esos ghostwriters que le llaman, esos escritores que se ponen y escriben casi todo el libro, pero dan como la cara a otras personas, ¿hay mucho todavía o se prefiere que no lo hagan? Bueno, por ejemplo, aquí, cuando llega un autor, viene, me hace una cita y yo le digo, me tienes que traer el libro engargolado y un USB. Okay. ¿Sí? Entonces me lo trae y estos que tengo aquí están por leerse. Todavía no los lee ninguno. No, porque me llega mucho trabajo. Acabamos de sacar el Bullying, el de las estrellas. Está ahorita en proceso un poemario, está en proceso un libro de cuentos. Entonces, lo que me falta es tiempo. Pues sí, para ¿Sí? leer más. Entonces, a todos nos falta. Fíjate, aquí tengo otro, ¿sí? Aquí, por ejemplo,
ya tengo el dictamen y la cotización para publicar su libro. El libro se llama Su Majestad. ¿Sí? Entonces ya me contestó y quedamos de vernos. Y de cuando se lo entregan y le da el visto bueno, ¿cuánto tiempo sale a la publicación? O sea, ¿cuánto tiempo pasa para que se publique? Cuando y lo ya podamos decidimos, un libro tarda, bueno, debo empezar por decirle que un libro no debe tener prisa. Ah. Hay que sacarlo bien. Entonces, primero hay que leerlo, hay que corregirlo, luego hay que diseñarlo, hay que diseñar la portada. La portada, el autor nos da lo que él cree que puede ser bueno para el libro, y nosotros le hacemos 3 o 4 o 5 buscando que la portada sea atractiva para la gente, Claro. que es lo que para un libro. Claro. Sí. Sí, Para la totalmente. gente. Sí, caray, este título. Yo sí me voy mucho por la portada del libro Sí, en muchas sí. ocasiones, que no sabes qué leer y vas a la Y librería. fíjate, aquí tengo, por ejemplo, México y su realidad. Está el secuestro y Todos está, esos no los ha leído, ¿verdad? no, Pactos de Oscuridad, ¿sí? Son novelas, el secuestro por Fátima, el México y la realidad, que está muy bueno, de Antonio Fuentes, y estos dos. Y por ejemplo, es un libro que no debería enseñarlo, pero tú le cortas ahí lo que quieras cortarle. Es un libro que tengo 5 nietos que están en estos poetas. Ah, sí. ¡Ah! Ya lo quiero leer. A ver, entonces te digo, es el término de un libro. La impresión se tarda de 15 a 20 días. La impresión. El diseño pues es bastante. Si no tenemos muchos libros por delante, pues sale rápido. Lo más tardado es la corrección y moverle al autor las cosas sin que cambie su idea o su perspectiva que tiene. Y eso, bueno, pues lo hemos logrado. ¿Cuántos libros he publicado? Pues yo creo que aquí en Monterrey, arriba de 300 o 400. Ay, wow. Sí, desde que llegué. Qué padre. ¿Y Ah. tiene algún favorito? No, ya nos dijo que no, ¿verdad? No todos los quiero igual. Algunos les tengo que poner el pie, pero los quiero igual. Le echa ganas. Pero ¿cuál es el género que más disfruta de los que han publicado? ¿Cuál es el, como que veo Me que tiene gusta- mucho de historia, Me de gusta política? la historia, me gusta la novela, me gusta la poesía, aunque no se vende mucho. Y bueno, los libros técnicos, por lo menos, pues no. Por ejemplo, los de Carlos Schell, es un maestro del TEC, ya está jubilado, está en el EGADE. Pues nomás los leo y le puedo corregir cualquier cosita, Están muy... pero no, Sí. No lo entiendo. le puedo dar la vuelta. ¿No? ¿Y Pues- cuál es o los mayores hits que han tenido, o los más vendidos, o así que se acuerde de este fue un exitazo, este otro también? Bueno, hablábamos de la señora Ruth y se vendió muy bien. El libro que más hemos vendido y que debemos llevar más de 30.000 ejemplares es el de don Eugenio, que lo ves ahí. Don Eugenio Rosa, ya lo vi. ¿Ya lo viste? Ujú. Ese libro se ha vendido muy bien. Sí. El libro de ansiedad se ha vendido muy bien. La guía, cuando salió el libro de pediatras, la guía para el primer año, Ah, pues sí, Sí. cómo no. ¿sí? El libro que sigue, que es el coro de niños pues tiene Ya lo vi. es limitante, tiene un público limitante, entonces no puedes aspirar a que se venda mucho, Ok. ¿sí? ¿Quién define los nichos a la que van? O sea, más o menos, ¿cómo sabe que iba a ser un público limitante? ¿Cómo sabe que... Cuando yo leo el libro, ya- ya
Por experiencia. por experiencia. Cuando ya leo el proyecto de lo que va a ser un libro, ya te puedes equivocar, ¿sí? Pero, por ejemplo, el libro de 100 más 1, ¿sí? Pues ese libro es sobre un pueblo de Tamaulipas. Pues no puedo darte una idea de cómo se pueda vender. Entonces se le entregó al autor el 70% y yo me quedé con el 30%, porque siempre hay gente de Tamaulipas. Claro. Aquí, ¿sí? Y luego está del mismo autor La risa de las estrellas, ¿sí? Y bueno, necesitaría pararme y te voy a estropear aquí. Por ejemplo, los primeros libros, los 3 primeros libros que le hicimos al doctor César Lozano. Ah, sí, sé quién es, porque he ido a una conferencia de él. Bueno, en una feria del libro, en un día vendimos 1000 libros. Ah, sí. Wow. Muy taquillero. Uf. Y sobre todo, señoras. Sí. Pues la mayoría de las cosas que dice está para señoras, está Para dirigido, mujeres, señoras, sí, para mujeres. Está dirigido. Pero le hicimos 3. Luego teníamos tanto éxito con él que vinieron las grandes editoriales de México a llevárselo. Ah, sí. Y él vino conmigo, teníamos un contrato y le dije, tú eres mi amigo César de toda la vida y encantado. El contrato se rompe, no hay bronca y te vas con ellos. Claro. Y él logró que en Monterrey yo siguiera distribuyendo los libros. Le dio ahí. O sea, a cambio de que ellos vendieran en Europa, en Estados Unidos, el sur de Estados Unidos vendieron mucho, Centro y Sudamérica. ¿En español o se tradujo al inglés? En español para todo el sur de Estados Unidos. El sureste de Estados Unidos. ¿Usted lo que publica se vende aquí en Monterrey nada más o en todo México? ¿Cómo funciona? De donde nos llegue pedidos. Okay. Nos pueden llegar pedidos de Cancún, nos pueden llegar pedidos de México. O sea, no tenemos una limitante. No tenemos una limitante, o sea, tenemos un catálogo, ese se publica y tomas la decisión, oye, me interesó el libro, el tema, y ahora hay alumnos, por ejemplo, exalumnos del TEC que no son de Monterrey, hay una mayoría muy fuerte. Claro, de foráneos, claro. De foráneos, sí. Y te siguen pidiendo libros. Y por ejemplo, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo pongo la pregunta? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, quieren hacer un libro, ¿verdad? Y ahorita los jóvenes, sobre todo, que son los que quieren escribir, o las nuevas generaciones, y deciden brincarse al editor y publicar el mismo en internet o en digital su libro? Sí, no estamos peleados con ningún proyecto que salga desde que hubo los libros que metías en digital. Sí. ¿Sí? Digitales. No estamos peleados. La cultura no puede tener limitaciones. Pero sí te puedo decir que a mí en lo personal me gustan los libros en papel. Los físicos, sí, claro. Físico. Hasta como huelen y todo. Desde que sale un libro, ¡ay, qué bonito! Claro. Claro que ya lo leíste, claro que ya lo conoces, porque tú lo hiciste. ¿Sí? Yo, por ejemplo, el de esta, no lo he leído, lo voy a empezar a leer. De ¿sí? Reverso. Sí, en tiempecitos, lo que veo que trata sobre Carvajal. ¿Sí? Sí. El mozo. Y se puso muy de moda Carvajal ahorita aquí en Monterrey porque todos estábamos con el tema de... Pues sí, porque... Lo de los sefardíes. Los sefarditas que llegaron de España, que entran ya estaba la Inquisición en México, y entonces entran sobre el lado de Tamaulipas, suben a Nuevo León, y Nuevo León y Coahuila. Y entonces pues cambian de nombres para claro. que no los persiguiera. Aún así la Inquisición los persiguió, porque salen de España porque les da 2 alternativas.
o te marchas o te haces converso. Claro. Entonces, la gran mayoría se marchó al centro de Europa o América, y algunos se hicieron conversos a lo mejor a su conveniencia. Claro. Yo, por ejemplo, por parte de mi madre, supongo que deben venir de descendencia judía, porque mi abuelo se llamaba Elías, su hermano Moisés, Claro. Pues sí. todos tenían nombres, entonces supongo que aunque ellos vinieron de España, porque ellos nacieron en España, se vinieron acá, a México, supongo que vienen de una descendencia de conversos. Claro, sí. Como ya no hay la bronca, pues ya te puedes poner como quieres. Claro. Pero en la época de la Inquisición, No pues puedes. sí, les daban Claro, sí. mate. Ay, qué feo. Pero sí. ¿Sí? Entonces, bueno, te iba a leer, y tú de esto decides qué poner. Voy a empezar por este que es más antiguo. Dice: al iniciar la década de los 80, después de más de 20 años de vivir en el mundo de los libros, en Librería Fontesea, Guadalajara, Jalisco, y de la Librería Cosmos de Monterrey, mi padre me cedió la difícil tarea de dirigir la editorial Font, fundada por mi abuelo en 1908, por lo que este año cumplimos 114 años de trabajo ininterrumpido. Hoy quiero hacer un breve recuento tanto de las vicisitudes como de las innumerables satisfacciones que durante un siglo y una década ha venido sorteando la editorial. Así como en la década de los 80 vivíamos bonanzas, en 1994 sufrimos las graves consecuencias de aquello que llamaron el error de diciembre, y que muchos luchamos incansablemente por salir airosos de aquella terrible situación económica. A pesar de todo, la editorial se mantuvo en pie, y hoy todavía es día que nos lleva de la mano con nuevos rumbos y tiempos. Ser editor consiste en dedicarse a sacar a la luz pública los originales, numerosos hoy en día, que han escrito o escriben quienes se han sentido y se sienten capacitados para ello, publicándolos en forma de libros y en formatos electrónicos, y procurando siempre su adecuada circulación. En el fondo, la actividad editorial puede compararse con la campesina, ya que en los campos germinan y se multiplican las semillas materiales, y en las editoriales germinan y se multiplican las semillas intelectuales. Conforme el símil, pan de trigo para el hambre de sus cuerpos, pan de ideas para el hambre de sus almas. Ambos elementos, pan de trigo y pan de ideas, son mutuamente indispensables para el buen funcionamiento de una casa editorial. Por otra parte, en un aspecto más realista y menos poético, el ser editor conlleva riesgos al invertir lo necesario para pagar desde correcciones, diseños, impresiones, encuadernaciones, publicidad necesaria para dar a conocer al público los libros a través de las librerías y ferias del libro. De aquí la gran importancia que entraña para una editorial estar capacitada para la buena elección de originales, ya que exige tener una buena cultura o bien contar con idóneos asesores. Desde la época que uno de los ilustres regiomontanos, Fray Servando Teresa de Mier y Guerra, trajera la primera imprenta a Monterrey, hasta los memorables días de otro ilustre regiomontano, don Alfonso Reyes, hiciera circular por el mundo su acervo literario, Monterrey no ha perdido esta idea, y hoy infinidad de autores mantienen viva esta flama. Mi profesión tiene otra cara, un lado hermoso que sirve para que el hombre, al cabo de los años, no se pregunte si solo consiguió algo más que ganar dinero,
El editor debe ser industrial y comerciante. Sin embargo, es fundamental que también sea un hombre con espíritu noble y estar ligado al desarrollo presente y futuro de la cultura y del pensamiento. Esto lo hago para que se sepa quién o por qué es un editor. Okay. Sí. Dice, a veces se piensa que el editor es el prototipo de la felicidad y que pertenece a una de las raras categorías de mortales cuya divina maldición de ganar el pan con el esfuerzo y sudor de su mente se convierte en un deleite. Nuestro oficio es editar y ese oficio alude a una vocación que convoca e implica todas las delicadezas de una elevada artesanía y todas las complicaciones de una finísima ciencia. Por ello hay que contar con el disfrute permanente de ese misterioso influjo que emanan los libros, las palabras. Y para conocer el entramado correcto y armonioso de las palabras, éstas demandan una concentrada soledad. No puedes estar que te interrumpa cuando estás concentrado. Volviendo al editor, eso del polvo de los siglos no es una figura retórica. Existe ese polvo sagrado que el tiempo deposita sobre los volúmenes que al contacto con sus hojas defienden al organismo del editor de los peligros de la vida sedentaria y le permiten una larga supervivencia. Esperamos sobrevivir al coronavirus. La profesión del editor tiene naturalmente muchos sinsabores. Sin embargo, reporta en compensación grandes satisfacciones íntimas y plurales, donde nos vemos involucrados en un aire de comprensiva fraternidad por el tetraeslabón literario, autor, editor y librero. Y por supuesto, ustedes, los lectores. De libros se pueden decir muchas cosas, pero lo mejor que puedo decir de él es que cumple con aquello de que las experiencias nacen las palabras. Las palabras engendran palabras que podrán convertirse en historias que le van a dar luz a su libro. Pues está súper interesante todo lo que nos contó, todo lo que nos platicó. Lo que a mí más me gustó fue los ejemplares de Don Quijote. De Don Quijote. Porque a mi papá le encanta y también colecciona, y eso es una joya, yo sé. Sí. Y la pasión que tiene y que transmite por los libros y cada uno, cómo habla de cada y cómo los conoce, se ve que es por pasión. Pues sí. Yo digo que un libro es como un hijo. Entonces vas a intentar hacerlo mejor. ¿Sí? Siempre no hay un libro perfecto. Siempre hay algo que se va. Ya sea en la corrección, ya sea a la hora de teclear un punto, una coma, un acento. O sea, puedes encontrar. Intentamos pues ser lo más perfectos posibles a la hora de sacar el libro. Pero necesitamos que, junto con el autor, antes de mandarlo a imprimir, que lo revisen. Claro, y si ha el visto bueno, pues ya. Ya, se va. Y aún así, con esas, te puedo decir que no hay un libro perfecto. Como salvo los Quijotes. No más. Y entonces quería ver, el rincón del mundo, su preferido, el rincón preferido del mundo, en cualquier lugar del mundo, ¿cuál es? Tengo dos. A ver. Aquí, Chapala, de Jalisco. ¿Y qué tal ahí? ¿Qué hay ahí? La Laguna. Ay, o sea, pero... La Laguna, y ahí tuvieron casa mis abuelos, la continuaron mis padres, tuvieron casa los abuelos de mi esposa, allí conocí a mi mujer. Lleno de sentimentalismos. Y ahí nos declaramos novios. Ay, en el malecón. Qué bonito. En el malecón de Chapala. Y podría decirte que mi segundo
Barcelona, Barcelona. donde estudié. Bueno, ¿y qué consejo le daría al José Luis de hace, o de 10 años, del niño José Luis? ¿Qué consejo le daría? Que haga mejor las cosas. Pero no se exijan tanto, pero pues los hizo muy bien. No, sí comete uno errores. Uno comete errores. Y a ver, este es el último que le voy a preguntar. ¿Cuál fue el primer concierto o de grupo de rock o así que haya ido? De música. Pues fue en España, cuando estaba de estudiante. La época en que tienes de 15 a 17, 18 años. En aquella época eran los Beatles. Los Beatles. 60, 70, más o Pues menos. sí. ¿Qué hace en sus tiempos libres cuando no está leyendo? ¿Qué le gusta hacer? Fíjate, me gusta ayudarle a Susana, el jardín, leer. O sea, cuando no tengo, cuando dejo de trabajar, por ejemplo, el libro De Gaby Riveros, por ejemplo. requiere de un tiempo, Sí. ¿sí? Y luego ya a las 8, 7, 8 de la noche cenamos y me pongo a oír las noticias que me quitan el sueño. ¿Y la comida preferida? ¿Cuál es su comida preferida? Una paella. Ah, pues sí. Muy rica también. Una paella. Muy bien. Pues bueno, queremos agradecerle muchísimo su tiempo. Gracias por todo lo que compartió con nosotros, por abrirnos su casa, su oficina, su vida. Gracias pues a ustedes, es un placer y invitar a que se animen a seguir escribiendo. México necesita de lectores. Y hoy estos aparatos nos quitan mucho tiempo. De acuerdo. Pero Sí. México necesita de lectores. Es el mejor consejo. Pues sí, ¿para qué me meto a la política? De eso mejor ni hablamos. Sí, de eso mejor ni hablamos. Muchas gracias. No, encantado. Gracias. Traemos un regalito para usted. Es para que se tome su té, su cafecito, su pues vino. muchas gracias, muy amable. No deberían hacer nada porque para mí es un placer haberlas conocido.